y el trabajo práctico número 3. Sobre eso, si ustedes enseguida quieren, abrimos un espacio de preguntas por si les ha quedado alguna duda relacionada con ese tema. De tal manera que puedan llegar a la evaluación sin ninguna duda. Como les dije, entonces, la evaluación va a ser presencial, ¿m? En la facultad. ¿De acuerdo? Aula 15, que es la aula que siempre tuvimos asignada a esta materia, a las 16 horas. Yo ahora lo voy a poner en el chat para que no haya ningún tipo de, no quede duda. Así por si entra alguno más tarde, entonces vamos a escribir aquí. Primer. Sería el jueves 23, ¿no? Solamente, solamente rendimos, profe, ¿no es cierto? Ese Presencial. día nada más está prevista Y esta para el pregunta tema, de evaluación. para la presentación de las carpetas mandamos todo virtual, ¿no es cierto? Los TP. Sí, yo no sé si alguno alcanzó a llevar las carpetas esta semana a la calle Patricia Mendocina. ¿Algún grupo alcanzó a llevarla? ¿No? Bueno, Sí, profe, nosotros, usted la va, llevó. Bueno, el ok. grupo sí. Seguramente entonces el jueves se las vamos a entregar, ¿eh? No se preocupe. Perfecto. Eh, bueno, y lo segundo es que ya la facultad nos ha solicitado volver a la presencialidad, cosa que nosotros hemos decidido entonces hacerlo a partir del día jueves 23. Podríamos haberlo hecho esta semana, como ya lo están haciendo algunas cátedras, pero nosotros, atento a que no habíamos coordinado ninguna actividad con ustedes, la idea era ponernos de acuerdo y arrancar ya el jueves 23 con el parcial y después de allí todos los jueves hasta finalizar el cursado, juntarnos en la facultad. El horario que tenemos asignado es los días jueves, repito, aula 15 en el horario de 16 a 20. Eh, ya la facultad nos ha instruido que tenemos que empezar con esa actividad. Nosotros en la materia tenemos 31 estudiantes inscritos, el aula tiene un aforo de 30, así es que creería que no necesitamos desarrollar clases en forma simultánea, presencial y virtual, o sea, en forma dual, como están preparadas algunas aulas de la Facultad de Ingeniería. Yo ahora voy a leer, por eso es que me parece, no sé, solamente 2 estudiantes están conectados, pero bueno, yo voy a leer entonces el listado que tengo de manera oficial que me ha mandado a mí sección clases. Estos estudiantes son los que en principio podrían estar acreditándose para poder ingresar, llamémosle, a tomar la clase. Los que no estén inscritos, ya veremos, porque hay mucha gente que está cursando como libre, podrá ingresar siempre y cuando, bueno, no superemos los 30, cosa que a veces
No creo que a veces por X motivo vayan todos. Pero bueno, antes de leer el listado, quería escuchar algunos comentarios de ustedes, así que esas son las instrucciones que tenemos desde la facultad, fundamentalmente de Secretaría Académica y del director de carrera. No sé ustedes cómo están afrontando con el resto de las materias. Nosotros estamos, medio complicado, pero bien. Pero hay No, algunas no, materias que tenemos sí, días virtuales y otros días que son presenciales y hay veces que no podemos llegar, pero en este caso no. Así que joder. claro, ese es un hecho, lo cual yo lo reconozco, porque además yo soy director de carrera en otra universidad, y realmente es un problema, porque o se vuelve todo a la presencialidad, porque el dictado, yo les diría, en paralelo, parte presencial y parte virtual se complica, porque hay que considerar ahora los tiempos de traslado de un lugar a otro, ¿no? Así que Claro, eso, nosotros el día viernes termina la clase a las 19 y empieza a las 19 la otra clase, entonces no podemos llegar. y una es presencial y la otra es virtual. Exacto, por eso estamos No, eso, complicados, bueno, pero bueno. no, eso, bueno, pero eso no, eso se lo tienen que exponer al docente, Y o por lo ahí menos, se lo hemos puesto, pero no, dicen que es problema de sección de alumnos y como que se van pasando la bola. Pero sí, sí. no, claro, bueno, yo les diría, a ver, yo entiendo la problemática, porque en otra facultad donde yo soy director solamente podemos hacer o recuperar la presencialidad en la medida en que haya un acuerdo con los estudiantes para que puedan cumplir con sus actividades. Así que bueno, pero eso es otra universidad, no viene el caso. Sí, seguro. La pregunta es, ¿qué pasa el día jueves con la materia nuestra? ¿Cómo están ustedes? No, por mi parte no, y hay unos chicos tampoco, no sé los demás. Ujú, ujú. Bien, bien, porque nos interesaría, o sea, nos interesaría más o menos conocer el espectro si ustedes después o antes de esta materia tienen alguna otra cursada que no les permita o bien llegar a la facultad por el traslado o bien tienen problema para llegar a un próximo cursado. Nosotros creería que en la facultad rara vez vamos a superar las 19 horas. Yo creía que si empezamos a las 4 a las 6:30, a las 7 estamos desocupados, nunca vamos a llegar a las 20. Así que, pero sí vamos a empezar a las 16, eso sí, toda la vida lo hemos hecho así, pero más o menos alrededor de las 19, a más tardar cuando el tema es largo o un poco más largo que lo habitual, a veces nos demoramos un poquito más, pero rara vez pasamos las 19 horas. ¿No? Así que bueno, yo les diría que arranquemos así y el día jueves vamos viendo después del parcial cómo se van acomodando las cosas. Pero en principio, salvo que ustedes me manifiesten alguna problemática en particular, bueno, lo analizaremos. Si no, arrancaremos el 23 con el parcial. Perfecto, profe. Ujú. Bueno, yo el listado que tengo son Allende Sabina, Facundo Carrizo, Chove Sánchez Enzo, Constanza Jennifer, Cruz Lucas, De Marchi Franco, Domínguez Axel, Esteban Marina, Garro Jonathan, Yorlando Gustavo, Gómez Mario, Lencioni Luciano, Mamaní Gustavo, Mansur Federico, Martínez Alan, Mayat Selmira, Medina Lucas, Morales José Ignacio, Morales dos Santos, Muñoz Nahuel, Ortiz Piazza Fabricio, Palma Nicolás, Peralta Ruiz Franco, Quiroga Guzmán Elías,
Rodríguez López Matías, Ruggeri Cristian, Sánchez Facundo, Torres Salinas Alex, Banrel Martínez Hernán, Vega Ponce, Vera Esteban y Villarreal Franco. Este listado a mí me da 31 estudiantes inscritos en la materia. Espero que los haya nombrado a todos. Y en principio este es el listado que yo tengo que presentar allí en el protocolo para que los dejen entrar. ¿Hay alguno que por X motivo no lo cité o están todos citados? Creo que estamos todos. Están todos. Bueno, yo creo que nos va a hacer bien volver a la presencialidad, con ciertas limitaciones, por supuesto, pero nos va a hacer bien. Por lo menos esa es mi expectativa. Lo que sí entiendo que es un problema si seguimos parte en la virtualidad y parte en la presencialidad. Eso se va a complicar, yo le diría, bastante, sobre todo para ustedes. Yo los días jueves solamente tengo esta actividad académica, si bien tengo que concurrir por cuestiones de gestión a otra universidad, pero eso no me preocupa porque ya estoy moviéndome y de ahí me voy a otra universidad, no hay problema. Pero entiendo que si recuperamos de a poquito la presencialidad, les va a venir bien a la institución, a ustedes y a todos, porque esto ya casi 1 año y 8 meses en esta situación es agotador, ¿no? Para todas las partes. Así que bueno, esperemos, tenemos expectativa de que podamos recuperar en parte nuestra vida cotidiana. Dicho esto, sí, dígame de Marchi. Bueno. No, lo que sí, hagamos una cosa, me da el nombre de él, yo para saber quién tiene problemas, llamémosle. Cruz, sí, lo anoto aquí, Cruz. Lo voy a anotar un ratito. Está bien que me digan esas cosas porque así yo ya tomo nota. Yo Entonces, también, profe, curso termodinámica. 14, ahora tomamos, ¿y por qué no hablan? Delen, pues si estamos para eso. No, es que ya me estaba organizando, es decir, me voy con la computadora a la facultad y de última curso de ahí después rindo. Sí, eso, ¿cómo es su nombre? Morales dos Santos. Bueno, Morales, eh, yo no sé si eso es posible, por eso le digo, la Bien. facultad, la facultad, yo el otro día fui, ya ha cambiado mucho, o sea, hay zonas de permanencia, no hay libre tránsito, no sé si me entiende. Profe, Entonces, disculpe, yo sí, también estoy en la misma situación y lo vi. Por ejemplo, para estar en la biblioteca hay que sacar turno. claro, me interpreta, entonces yo no sé, muchachos, a ver, digo, con toda la buena onda de tratar de solucionar los problemas, pero la verdad, que yo no sé si vamos a poder hacer lo que hacíamos antes en la facultad. No sé si me entienden. La facultad es otra cosa ahora. No hay libre tránsito. Eh, yo no sé si nos van a dejar permanecer, por ejemplo, en el edificio de aulas para eso, ¿no? Desconozco, espero que sí, pero bueno, probemos, qué sé yo, no tengo esa información. Pero tengámoslo presente, de todas maneras. A ver, yo quiero anotar entonces. Acá lo tengo anotado a Cruz, ahora lo voy a anotar a Morales dos Santos, que también está en lo mismo, ¿no es cierto? Martínez Alan también está en eso. Martínez Sala. Y aprovecho, profe, y le digo el nombre de una compañera que no Sí, puede claro, cursar en este horario, entra más tarde siempre, por que es supuesto. Constanza Jennifer.
que está en la misma situación con termodinámica. Cruz está justo arriba de Cruz. Listo. Profe, yo también, si me puede anotar, estoy en la ¿Sí? misma situación. ¿Me da su nombre? Sí, por favor. Porque estoy Villarreal. mirando. Villarreal. A ver, porque la otra que nosotros podemos hacer, no les digo el miércoles que viene, el jueves que viene, pero en última instancia, empezar en vez de a las 16, empezar a las 16:30, no sé si me interpreta. De tal manera de poder darle un pequeño changüí a la gente que, está bien, en media hora a lo mejor no llega a la facultad. Pero bueno, en vez de llegar a lo mejor 20 minutos tarde, puede llegar 10 minutos tarde, no sé si me interpreta. Pero necesitamos conocer cuál es la realidad de cada uno de ustedes, ¿esa no es cierto? El problema es, yo les digo que el problema es, hay muchas estudiantes que no viven en Mendoza. ¿Mm? Profe, y seguir virtual no, ¿ah? No, imposible. Y nos han obligado. Solamente se mantiene virtual las consultas. Y medio como que nos han apretado, les soy sincero. Como que tenemos que volver. Sobre todo, yo les explico también un poco. Las carreras, cuando son aprobadas por CONEAU, fundamentalmente son presenciales, no tienen el formato a distancia. Salvo condiciones de excepcionalidad. Entonces, en la medida en que puedan ser presenciales, las carreras son aprobadas en el ámbito de la presencialidad, no en el ámbito de carreras a distancia. Las carreras a distancia, lógicamente, cumplen otros requerimientos, ¿no? Así que yo creo que también las autoridades están un poco pensando en eso. Y de hecho, esto está pasando, les repito, también en otras facultades, en otras universidades, yo les diría, ¿no? Que se está de a poquito recuperando la presencialidad. Así que nada, no creo que podamos seguir hasta fin de año de manera presencial, porque nos van a pedir que nos incorporemos. Bueno, yo hasta ahora tengo anotado de 14 a 16, Constanza, Jennifer, Cruz, Martínez Morán y Morales dos Santos. Yo también, profe. Giorlando. Y Villarreal Franco, ¿perdón? Giorlando también. Giorlando, ok. Profe, No, ya tengo todo armado para las 16. Pido disculpas, pero yo ya tengo armado para las 16. Después, si ustedes quieren, el dictado de clase lo podemos organizar y empezar 16:30. Pero por ahora, hasta ahora las 16. No quiero cambiar mucho la película porque ya tenemos que empezar a avisar a la facultad. Ya esto está agendado en la facultad. El que les va a tomar la nota y la declaración jurada, porque hay que irse un ratito antes porque hay que llenar una declaración jurada, el tipo, y si se le eso arma iba a con... preguntar, profe. Yo es la primera vez que voy a ir presencial. ¿Hay que llevar algunos papeles o algo? No tiene que llevar nada, solamente llévese el documento, no se lo van a pedir, pero por las dudas. Pero ahí hay una persona que controla la temperatura y que le hace llenar un pequeño papel. Por lo menos era así cuando yo fui ahora a tomar la mesa. Entonces, hay que irse con un poquito de tiempo. Digo esto, si la clase va a empezar a las 16, habrá que irse con 15 minutos de anticipación. Si la clase la vamos a empezar a las 16:15, el que no tenga problema de horario, lógico, si tienen que salir de termodinámica, bueno, hacemos lo que podemos, pero por lo menos la clase la empezamos a las 4:30. Eso sería no el jueves que viene, el jueves que viene empezamos a las 16, de ahí después nos organizamos. Bueno, Profe, yo estaría en la misma situación con lo de termodinámica. me da Salgo a su, Garro.
es mi apellido. Ok, Garro, listo. Sí, ya lo anoté. Ok, lo estoy anotando. Listo, Garro. ¿Quién da termodinámica? ¿Se acuerdan el ingeniero? La titular es Teresa Rauet, Ah, Raúl. Ujú, de acuerdo. pero igual siempre que le planteamos algún inconveniente, él nos va a responder que esta materia estabilidad es de tercero y que termodinámica es de segundo, entonces como que Entiendo, claro. tendríamos que haber planificado antes nosotros, sería la Claro, respuesta. pero ustedes lo planificaron en un momento de virtualidad, ¿no? No lo planificaron en un momento de presencialidad, Claro, entonces, eh, coincid- lógicamente, coincidían justo los horarios. Ahora con esto de que una es virtual y la otra es presencial, se complica. se complica, sí. Y ella qué raro que no, porque si yo les muestro el correo de los distintos directores, nos están obligando a todos a volver a la presencialidad, ¿eh? Yo no sé por qué ella no vuelve a la presencialidad, pero bueno, Pasa que ellos son eh, un montón, profe, en termos son, hasta donde yo cursé el año pasado, eran bastante. Claro, claro. Creo son que como por los Muchísimos 160. cursos son. del anfiteatro. Claro, ni el Ah, anfiteatro encima se puede con 160, creo yo. claro. Creo. Bueno, allí lo que les están exigiendo a las cátedras es que como cada aula tiene su aforo, por ejemplo, nosotros esa aula a la 15 posiblemente entra en 40, pero no podemos entrar más de 30. Si ellos usan dicho sea esto, es que no todas las aulas están preparadas con el sistema dual. Ese es el otro tema. Entonces, tendrían que dictar clase mitad presencial y los otros estudiantes deberían estar conectados. Esa es la premisa que tenemos. Nosotros, a Dios gracias, dado que ustedes son pocos, podemos ponernos todo de un solo grupo y no tener esta doble virtualidad. Pero si hay personas que tienen problemas como ustedes, a lo mejor lo que podríamos hacer es hacer una doble función, ¿no? Pero eso lo voy a averiguar el jueves que viene. O sea que los que tengan problema de horario se quedan en su casa y los que no tengan problema pueden ir a cursarla. No sé, no sé si se puede hacer, si no se puede hacer, no tengo idea. Vamos caminando despacito, vamos paso a paso porque hay muy poca información también sobre esto. Bueno, yo en principio entonces ya tomé nota hay 2, 4, 6, 7 estudiantes que a las 16 terminan termodinámica. ¿Mm? Así que bueno, no tengo más nada para empezar sobre ese tema. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular antes de eh, empezar la clase de hoy sobre el parcial, ¿no? ¿Está todo claro? Yo, profe, Tendremos... entré tarde a cursar y no escuché lo que habló al principio del parcial. No sé si dijo algo importante. No, le dije que el parcial lo vamos a tomar el jueves que viene, el jueves 23, ahí está escrito en el chat, si quiere véalo. El jueves 23 de 16 a partir de las 16 horas en el aula 15, primer piso del cuerpo de aulas. Los únicos temas que entran es el trabajo práctico 2, determinación de reacciones, y el trabajo práctico número 3, esfuerzos internos. Y como les dije, el primer parcial es presencial. Lo vamos a tomar en la facultad. Gracias, profe. De nada. Bueno, dicho esto entonces, yo voy a cambiar hoy día nada más el orden de los temas. Les explico por qué. Porque la unidad temática número 5, dado que vamos a recuperar la presencialidad, yo preferiría darla en el aula. Va a ser mejor para ustedes, para que entiendan algunas problemáticas donde la presentación puede estar acompañada con un apoyo de dibujo en el pizarrón, ¿sí? Como no nos afecta, entonces yo, en vez de dar la unidad temática número 5 hoy día, voy a dar la unidad temática número 6.
Repito, no hay un hilo conductor entre una y otra, no hay problema, podemos dar una independientemente de la otra. Pero con el objeto de no atrasarnos en el cronograma de actividades, la idea es dar la unidad temática número 6, de la cual la unidad temática número 6 tiene la particularidad de que no tiene trabajo práctico. Es solamente la definición de algunos conceptos nuevos que ya empezamos a utilizar en resistencia de materiales, que es la segunda parte de la materia. Y la unidad temática número 5 la darías después del jueves de la evaluación. Ahí retomamos nuevamente la 5, que sería el jueves 30 de septiembre. Voy a hacer solamente ese cambio, atento a que tenemos expectativa de recuperar la presencialidad, y ese tema en particular sería mucho mejor darlo en el aula que darlo de manera virtual. Esa es mi experiencia. ¿Está bien? ¿Tienen algún inconveniente de hacerlo así? Bueno, ok. No, ninguno. Gracias. Entonces, voy a buscar el archivo para después compartir, y vamos a empezar con la unidad temática número 6, que repito, va a ser muy simple, vamos a dar una parte, después nos tomamos un pequeño descanso, y no tiene, repito, trabajo práctico. Así que vamos a ir hoy día más rápido. Muy bien, acá tengo ya la presentación. Vamos a grabarla, como hacemos habitualmente. Eso también va a ser un elemento adicional que van a perder, el tema del grabado de las clases, ¿no? Que a ustedes les servía mucho para estudiar, ¿no? Pero bueno, lo pueden hacer. Yo recuerdo que cuando estaba dando las clases presenciales, había algún estudiante que me pedía si la podía grabar en el celular, y después entre ellos se la pasaba. Por supuesto que yo les decía que no tenía problema. Por supuesto pueden grabar las clases, no tiene ningún inconveniente. Profe, una pregunta antes de que empiece. ¿Cómo se llama? Los TPs ahora van a ser entrega, Sí. va a seguir siendo entrega. Nos convendría, claro. Lo que dijimos el jueves que viene ya no tiene sentido. El ingeniero Martín dijo, mándenmelo a mí. Y ya no tiene sentido, porque siempre alguien en la facultad va a ver de nosotros. Somos 3 docentes, finalmente van a conocer al ingeniero Sanchís, seguramente que lo conocen por referencia, pero bueno, lo van a conocer personalmente. Somos 3, el ingeniero Martín, el ingeniero Sanchís y yo. O sea que desde ese punto de vista, siempre los jueves al menos 2 docentes estamos, y nuestro estilo es estar los 3. Pero bueno, atento a las limitaciones que tenemos, posible que por lo menos por cada jueves vayamos 2 docentes. Uno va a dar la clase, como hacíamos antes, y el otro docente, generalmente los grupos que entregaban el trabajo práctico lo corregían ahí mismo en el aula y se los devolvían. Era mucho más expedito, ¿no? Lo revisábamos, si estaba bien se lo firmábamos y se lo entregábamos. Y si tenía alguna observación le indicábamos, corrija esto y entréguemelo de nuevo a la próxima clase. Era mucho más ameno, digamos. Inclusive yo recuerdo que cuando tomábamos la evaluación la tomábamos a las 2 de la tarde, de 2 a 4. A las 4 empezábamos a dar la teoría y a las 6 de la tarde ustedes ya tenían el resultado. Entonces, había un docente que se iba al bufete a corregirlo, y a las 6 de la tarde en el recreo les entregábamos los resultados. O sea, es una cosa mucho más rápida, pero bueno, la virtualidad nos ha limitado en esos aspectos, ¿no? Así que vuelvo a insistir en la pregunta, entonces los prácticos los vamos a entregar en formato papel en la facultad. Perfecto. ¿No? Es más simple para ustedes. Bien. Vamos a grabar entonces. Acá, grabar. Recording in progress. Ok, ya estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Entonces ahí deben estar viendo ya mi pantalla, ¿verdad?
Bueno, la unidad temática 6 se llama fundamentalmente de esfuerzos de tracción y de compresión. Entonces vamos a definir aquí algunos parámetros que vamos a necesitar fundamentalmente para después diseñar barras, fundamentalmente como puede ser una viga o como puede ser una columna, etcétera, que estén solicitadas a los esfuerzos de tracción y compresión. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la práctica, ¿no? Si desde un ejemplo simple como el que está indicado en la figura, si ustedes se sientan en este columpio aquí, esta cuerda que está aquí está solicitada evidentemente a un esfuerzo de tracción, ¿de acuerdo? En cambio, si bien el parante horizontal tiene una flexión, que ustedes ya deben saber que el diagrama de momento tiene esta forma, ¿no? Pero los pies, los parantes estos, donde está sostenido el columpio, están solicitados a compresión. Entonces, ejemplos de esto en la vida cotidiana hay muchísimo. Por ejemplo, si estas cuerdas están tratando de sostener a este mástil, bueno, estas cuerdas también están traccionadas. Hay muchos ejemplos. Fundamentalmente, nosotros lo vamos a aplicar a los reticulados, que vimos la clase pasada, donde sabíamos que las barras solamente tienen esfuerzos de tracción y de compresión. Si bien cuando una barra está traccionada o está comprimida, cambia su sección transversal a través del coeficiente de Poisson, ¿no es cierto? Nosotros, en particular, este efecto lo vamos a despreciar, dado que es muy pequeño, salvo que sea un material puramente elástico, pero como estamos trabajando con materiales homogéneos, como es acero y madera, este efecto de la deformación transversal frente a un problema de tracción o de compresión es un hecho menor. Fíjense, por ejemplo, un tablero de puente, ¿no es cierto?, como el que está indicado aquí en la figura, ¿no? Este cable tiene una serie de tensores que sostienen propiamente el tablero del puente, y por lo tanto, este cable está solicitado a un esfuerzo de tracción, como lo es también el cable principal. Bueno, fundamentalmente en edificios antiguos e históricos, como los que están indicados aquí en la figura, para garantizar de que estas columnas, que estaban formadas fundamentalmente por pequeños tramos de piedra puesta una arriba de la otra, le colocaban una gran cantidad de masa en la parte superior, que eran los frisos, para garantizar de que las columnas siempre estuvieran comprimidas y no tuvieran efectos de tracción, porque si tienen efectos de tracción, aquí, repito, están separadas, formando tramos de piedra, tallada por supuesto, podía separarse un tramo del otro. Entonces, en esta segunda parte, que es la resistencia de materiales, fundamentalmente, todo elemento dentro del ámbito de la resistencia de materiales tiene que cumplir tres requisitos. Uno es la resistencia, otro es la rigidez y la tercera es la estabilidad. La resistencia es la capacidad que tiene el elemento de soportar carga sin deteriorarse. La rigidez es la capacidad que tiene el elemento para soportar carga y deformarse a valores pequeños. Y la estabilidad es fundamentalmente mantener el equilibrio. Entonces, todo elemento fundamentalmente debe considerar condiciones de resistencia y condiciones de deformabilidad. La de estabilidad, ya la vimos. Hemos aplicado nosotros las condiciones de equilibrio para garantizar de que un pórtico, una viga Gerber, una viga en voladizo esté en equilibrio. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a jugar con estas dos condiciones. O sea que si un elemento está solicitado fundamentalmente a compresión, bueno, la condición de resistencia, ¿cuál es? Esta sección tiene que ser tal de que no falle por compresión, es decir, de que no colapse por compresión. ¿Y cuál es la condición de rigidez?
Bueno, la deformación a compresión tiene que ser tal de que no superen valores admisibles, que generalmente dan los reglamentos. Entonces, en cuanto a las hipótesis, nosotros tenemos en resistencia de materiales dos tipos de hipótesis, las relacionadas con los materiales y las relacionadas con las deformaciones. Respecto a los materiales, bueno, fundamentalmente vamos a trabajar con la hipótesis de que los materiales sean homogéneos. ¿Eso qué quiere decir? De que las propiedades fundamentalmente, por ejemplo, el hormigón armado no es un material homogéneo, porque está conformado por hormigón y por acero, ¿de acuerdo? La homogeneidad quiere decir de que toda la masa que conforma la sección del material sea la misma. Isotropía, ¿qué quiere decir? De que las propiedades del material sean iguales en cualquier dirección. Por ejemplo, la madera no tiene propiedades iguales cuando ustedes le aplican carga paralela a la fibra natural del árbol, o cuando le aplican carga en la dirección perpendicular a la fibra, por darles otro ejemplo. Y la continuidad, bueno, que no tenga, precisamente que sea una masa perfectamente continua, que no tenga huecos, que no tenga oquedades, que no tenga discontinuidad. Eso a veces se ve mucho en las estructuras de hormigón, donde por falta de llenado se producen los famosos huecos o nidos de abeja, etc. Respecto a las deformaciones, todos los elementos se deforman, ¿de acuerdo? Pero las deformaciones son pequeñas. Si ustedes, yo siempre los invito, vayan a ver, por ejemplo, el techo de un supermercado aquí en Mendoza. Seguramente que las vigas están deformadas, pero las deformaciones son tan pequeñas que son despreciables frente a la longitud que tiene esa viga. La otra hipótesis es la de elasticidad perfecta, es decir, que ya vimos, vamos a ver, o ustedes vieron en ciencia de los materiales, que por ejemplo, esa sería la curva de carga de formación para un acero solicitado a tracción. Bueno, nosotros nos vamos a manejar en el rango de carga y de formación elástica, es decir, perfectamente hay una linealidad entre deformaciones y carga. No nos vamos a manejar sobre la no linealidad. Dependencia entre carga y deformación, nuevamente la ley de Hooke, y la otra hipótesis es secciones planas, es decir, que aquí en la parte inferior lo muestro, cuando la sección es plana antes de la deformación, si yo después le aplico una deformación, se sigue manteniendo plana. Esas son lo de las secciones planas. Bueno, estas hipótesis son las que utiliza la resistencia de material. En el apunte que tienen nuestro de la materia, allí tienen de nuevo toda una descripción de los esfuerzos internos. Qué es lo que es momento, qué es lo que es esfuerzos de corte y qué es lo que es esfuerzos axiales. Esos en particular, nosotros no lo vamos no me voy a detener a hacer ninguna mención sobre eso, porque son las mismas definiciones que vimos en la unidad temática número 3. Vamos a definir un parámetro nuevo que se llama tensiones. Esto sí es un parámetro que lo vamos a utilizar con mucha frecuencia en esta segunda parte de la materia. Y una tensión se define generalmente a un esfuerzo por unidad de área. ¿De acuerdo? A un esfuerzo, repito, por unidad de área. Entonces, por ejemplo, un sólido en el espacio está sujeto, cuando este sólido tiene un estado de carga determinado, ¿sí? Está sujeto fundamentalmente a un vector resultante de tensión. ¿Qué quiere decir la tensión? Es un esfuerzo interno dividido un diferencial de área en este caso. Ahora, este vector tensión tiene, o lo puedo descomponer en el espacio, en una componente vertical, en una componente horizontal y en una componente normal. De tal manera que si ahora miro la sección desde aquí, puedo ver el dibujo en B, donde estoy viendo la componente diferencial Q, que actúa en la dirección del eje X,
la diferencial QI, que actúa en la dirección del eje Y, y en el proyectado este vector, la resultante entre diferencial QI y diferencial QX. Entonces, puedo definir, aplico fundamentalmente la definición de tensión, repito, que es un esfuerzo interno dividido un área. Es normal, es la denominación clásica es que la tensión normal la definamos con la letra o con la letra sigma griega, repito, sigma griega, y es la relación entre el diferencial normal, en este caso dividido el diferencial área. Cuando el esfuerzo interno produce corte, se la llama tensiones tangenciales, y se las designa con la letra tau. Repito, ir acostumbrándonos a esta terminología. Sigma es la tensión normal, tau es la tensión tangencial, es decir, aquella que produce un corte. Diferencial Q dividido diferencial área o diferencial QI dividido diferencial área. Si de ustedes de aquí despejan el valor del diferencial normal y aplican la integral, digo que entonces el esfuerzo normal es la integral de la tensión por diferencial área. Entonces, fíjense, ¿cuál es la unidad de una tensión? Bueno, en este caso será, por ejemplo, kilonewton, ¿no es cierto?, dividido, por dar una unidad en área, centímetros cuadrados. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, multiplicando una tensión por un área, me da una unidad de fuerza. Es decir, que las unidades, kilonewton, podría ser un esfuerzo axial, como por ejemplo el que hemos determinado cuando vimos reticulados. Lo mismo puedo hacer de esta expresión, entonces aplicar su integral y decir que el corte es la integral de tau diferencial área, el QI la integral de tau diferencial área, y después puedo encontrar momentos. Momento es porque, fíjense, le llamo MI cuando el momento gira alrededor, ¿no es cierto?, del eje X. En este caso, X es la distancia, está poniendo sigma, ¿no? Está poniendo sigma. Bueno, en este caso, X es la distancia que existe en esta dirección. Ahí en el dibujo lo estoy indicando. ¿No? Entonces, sigma por X por diferencial área, es decir, es una rotación alrededor del eje Y. Bueno, en definitiva, estos esfuerzos los vamos a volver a ver con más detenimiento cuando veamos cada uno de ellos. De hecho, hay una unidad temática para cada uno de estos esfuerzos. Y vamos a aprender a encontrar cuáles son las ecuaciones que nosotros utilizamos para cumplir la condición de resistencia y para cumplir las condiciones de formación. Ahora, para que no se pierdan, ustedes solamente tienen que, yo les diría, retener de que una tensión es la relación que existe entre un esfuerzo interno dividido un área. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes son la tensión normal, las tensiones tangenciales. ¿De acuerdo? Tensión normal, tensiones tangenciales. La tensión normal son debidas a esfuerzos normales de compresión o de tracción, y las tensiones tangenciales son debidas a esfuerzos de corte. Entonces, cuando ustedes vieron tensiones normales y los esfuerzos normales de tracción y de compresión producen tensiones normales. Los cortes, cuando ustedes calcularon corte como esfuerzos internos, producen tensiones tangenciales. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. El otro tema que vamos a ver es definir lo que se llama deformación unitaria o deformación específica, o a veces conocido como alargamiento unitario.
Entonces, esto también ustedes lo han visto en ciencia de los materiales, no me voy a detener demasiado. Cuando ustedes aplican una tracción o una compresión, la deformación es la longitud que se deformó dividido la longitud inicial. Sobre eso no hay nada nuevo en particular. En cambio, esto es un esfuerzo axial. Cuando tienen un esfuerzo de corte, como el que está indicado aquí, la fuerza P empuja hacia la derecha, mientras otra P ubicada por debajo empuja hacia la izquierda, se produce lo que se llama una distorsión angular, ¿no? Entonces se puede medir a través de la tangente del ángulo, pero atento a que la tangente son valores muy pequeños, puedo trabajar con el argumento, y el corte produce una distorsión angular medida de esa manera, delta S sobre S. La flexión produce dos tipos de deformación, de esto hay una unidad específica para este tipo. Cuando ustedes tienen una deformación debida a flexión, aparecen dos tipos de deformaciones. Una son los descensos, conocido habitualmente como flechas. Esa es una jerga que se usa en la ingeniería. Indudablemente que si ustedes le hablan a una persona que no es de ingeniero y le hablan de flecha, interpretan otras cosas, ¿no es cierto? Pero el ingeniero, cuando habla de flecha, ya sabemos de que estamos hablando de descensos en elementos solicitados a flexión. Y lo otro es el giro. Es decir, que la flexión produce entonces dos tipos de deformación. Uno es el giro de la sección y otro es cuánto desciende la sección, habitualmente conocido como I. La unidad temática, si mal no recuerdo, la 8, ya empezamos a calcular este tipo de deformación. La torsión, bueno, si esta barra está sujeta a un momento, por ejemplo, a un momento torsor, como el que estoy indicando aquí en la figura, una fibra longitudinal, como está indicada aquí, pasa del punto A, por ejemplo, al punto A'. ¿Ok? Al punto A'. Entonces, se puede medir nuevamente a través del ángulo tangente de gamma y allí tienen la expresión que me permite determinar las deformaciones cuando un elemento está sujeto a un momento torsor. En definitiva, entonces, el ángulo gamma, la distorsión angular, lo puedo medir como el radio, en este caso de la barra, multiplicado por θ, siendo θ el ángulo φ, el medido en la sección central, multiplicado por la longitud del elemento. Bueno, así puedo calcular deformaciones cuando los elementos están sujetos a distintos esfuerzos axiales. A esfuerzo axial de tracción y compresión, a corte, a momento flector y a momento torsor. Uno de los esfuerzos, yo les diría, más frecuente, también en la práctica de la profesión, son cuando los elementos están sujetos a tracción y compresión. Por ejemplo, si ustedes tienen una torre, ¿no es cierto?, de perforación, cualquiera fuera, donde allí ponen el sistema de izaje de carga, el sistema de izaje para poder producir la perforación, ¿de acuerdo? Estas barras del reticulado están sujetas para cargas verticales a esfuerzos de compresión, pero por acción del viento, seguramente entonces ustedes, con las herramientas que nosotros le hemos dado en la materia de reticulado, podrán determinar los esfuerzos a las cuales están solicitados estas distintas barras. En particular, entonces, el análisis que les vamos a presentar es válido para tracción o para compresión, ¿no? Evidentemente, si ustedes tienen una barra solicitada, en este caso a un esfuerzo de compresión, para poner en evidencia los esfuerzos internos, hacen una sección NN, entonces para mantener el equilibrio con las fuerzas P,
en el otro extremo tienen que aparecer fuerzas N iguales y contrarias a P, cuyo valor ya lo habíamos definido como la tensión por el área. Entonces me aparece esta ecuación de equilibrio, ¿no? N igual a P, y esto es igual a la tensión por el área. De ahí pueden despejar entonces, fíjense, el valor de la tensión. ¿No? Entonces, una tensión se define nuevamente como la relación entre el esfuerzo axial dividido el área. Y esta tensión será positiva si el esfuerzo P es de tracción, y será negativa si el esfuerzo P es de compresión. ¿Quedó claro en eso? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Pero esto es importante, ¿no? De aquí despejo y encuentro el valor de la tensión. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, conociendo el valor de P, que ustedes lo saben determinar en esfuerzos internos, ustedes en esfuerzo interno saben determinar esfuerzos axiales, ¿está bien? Yo le tendré que dar al elemento un área de tal manera que su tensión, sigma, no supere un valor admisible. ¿Sí? Si yo logro hacer eso, he cumplido con la condición de resistencia. Quiere decir que el elemento resiste. Por ejemplo, el acero resiste hasta un cierto valor, la madera resiste hasta un cierto valor, el mampuesto, el hormigón resiste hasta un cierto valor. Entonces, yo tengo que darle una sección necesaria para que no supere un cierto valor de tensión que es admisible para el material. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, dicho esto, aquí está el famoso diagrama que ustedes vieron en Ciencia de los Materiales, de las cuales ustedes un poco más no le sacan una radiografía a este análisis, pero yo solamente me voy a referir a puntos que son característicos y que a nosotros nos interesan. En el eje vertical es graficado precisamente la relación que les acabo de mostrar, carga sobre área. Y en el eje horizontal estoy midiendo las deformaciones. ¿Cuáles deformaciones? Estas que están acá abajo. ¿No? Delta L sobre L. Entonces, se puede demostrar a través de un ensayo de que hay puntos característicos del diagrama, entre los cuales A, el punto A, es conocido como límite de proporcionalidad, es de que allí se produce una relación directa entre carga-deformación. El punto B es cuando queda una deformación remanente menor al 3 por 1000, y el punto D es el punto de fluencia, en el cual empieza a crecer la deformación sin que empiece a crecer la carga. Y finalmente, el punto E es el punto de máxima resistencia. Bueno, ustedes seguramente que en resistencia de material, perdón, en ciencia de los materiales lo han visto con más detenimiento, y en particular en los materiales es mucho más simple en un ensayo poder determinar lo que se conoce como punto de fluencia. ¿Mm? Todo material, desde el punto de vista de un folleto comercial inclusive, el valor que a ustedes le dan con mayor precisión es el punto de fluencia. ¿Mm? Tiene una manera de determinarlo de acuerdo si el material es frágil o de acuerdo si el material es dúctil o de acuerdo si el material es más elástico, pero en última instancia el fabricante, si le vende un acero, le va a dar fundamentalmente el punto de fluencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que les va a dar fundamentalmente lo que se conoce como la tensión de fluencia, este valor. ¿Mm? Ese valor es el que habitualmente conocimos como sigma F, llamado en la jerga común o a veces en la denominación más moderna como FI. Entonces, para hacer correlación, cuando utilicemos, perdón, en los ejercicios la tensión de fluencia, sepamos todos a qué nos estamos refiriendo. ¿Está bien? ¿Quedó en duda? ¿Alguna duda de eso? Es importante saber qué es lo que es la tensión de fluencia. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, desde un punto de vista práctico,
cuando se trabaja con el método de las tensiones admisibles. Nosotros vamos a ver ejercicios en los cuales por allí trabajemos con el método de la tensión admisible o con otro. Lo que hacemos es nosotros aquí aplicar un coeficiente de seguridad, bajar esta tensión a través de un coeficiente S, ¿no es cierto?, el método clásico, y definimos un nivel de tensión que habitualmente se conoce como tensión admisible. ¿De acuerdo? Entonces, esta tensión admisible depende fundamentalmente entonces del material, y los coeficientes de seguridad también dependen del material, que esto lo dan los reglamentos, lo dan los códigos. ¿Cuál es el coeficiente de seguridad para los aceros? ¿Cuál es el coeficiente de seguridad para materiales más frágiles, como pueden ser los mampuestos o los aceros? Entonces ahí está que la tensión admisible se define como la relación entre la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Dicho esto entonces, bueno, ahí en el apunte pueden ver de que hay materiales que no tienen este comportamiento, con una cierta ductilidad y que son elementos mucho más frágiles, entonces se define el límite de fluencia de alguna manera, pero bueno, hay muchos materiales que no tienen este comportamiento que ustedes han visto con mucha precisión, inclusive espero que lo hayan visto con un ensayo a través de un diagrama que es altamente conocido. Bueno, dicho esto, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Está todo claro? Recording stopped. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ahí te vi entrar, perdón. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablito? Hola, ¿Cómo todo. estás? Bueno, si no hay preguntas, yo acá haría un pequeño descanso antes de seguir con el tema. No sé si hay algunas preguntas. No, profe, no. No. Bueno, para No, que el profe, ingeniero... mi parte por ahora no. Bueno, gracias Muñoz, muy amable. Bueno, No sé si ya comentaste el tema del parcial de la Pablo, semana que sí, viene. ahí te comento rápidamente, posiblemente sirva para, creo que entró un alumno después. Ahí he puesto en el chat el jueves que viene, a partir de las 16, entonces sería la evaluación, el primer parcial de manera presencial en la facultad, aula 15. A partir de allí, todas las clases ya se desarrollarían de manera presencial los jueves de 16 a 20. Bien. Visto esto, Pablo, hay 7 alumnos que cursan todavía de manera virtual termodinámica, que es de 14 a 16. ¿Está bien? Y bueno, esto lo estamos viendo también en la Tecno, Pablo, que hay un problema cuando estamos manteniendo los dos sistemas, donde hay un tiempo de traslado que no les permite a los estudiantes estar presente en el momento de arranque o en el momento de arranque o de finalización, de acuerdo con Sí, las materias. ¿Me entendés? Entonces, hay 7 estudiantes que están terminando a las 4 y no estarían llegando a las 4:30 de la facultad. Así que yo les dije, después lo deberíamos charlar en la cátedra, Pablo, que bueno, en última instancia el jueves que viene sí o sí a las 16, pero de allí en más a lo mejor nosotros no tendríamos problema de empezar a las 16:30. Para darle un poquito más de margen a esos estudiantes que puedan llegar a la clase nuestra sin tanto atraso. No sé si me entendés. Pero eso lo tendríamos que charlar con el Jorge y con vos en todo caso en algún momento. Hoy día no sé por qué hay tan pocos estudiantes conectados. Yo hice un repaso de los 31 inscriptos.
Y bueno, es lo que habitualmente yo voy a llevar, o la cátedra va a llevar como listado para que los autoricen a entrar, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hemos comentado previamente a que vos ingresaras, Pablito. No sé si es oportuno agregar alguna otra cosa. No, no. No, yo como no, justo tuve una reunión previa ahí con el Está técnico bien. también. Entonces, ok, eso es lo que les comenté. Yo diría que si ahora vamos a recuperar la presencialidad, ya inclusive los trabajos prácticos lo pueden entregar de manera presencial. No sé si vamos a tener posibilidad de estar los tres en el aula, pero a lo mejor dos sí. Entonces uno puede estar dictando el tema y el otro puede estar corrigiendo el práctico, como era antes, ¿te acordás, Pablo? Como Sí, lo sí, hacíamos. perfecto. Sí, Ir yo creo que no va recuperando a de haber a problema. poco. Ujú. Yo pienso que Eh, no va a haber problema. y bueno, y acá yo ya he tomado nota, lo tengo en el listado, los 2, 4, 6, los 7 estudiantes que estarían terminando termodinámica a las 16 horas. Si ¿Y hay ellos algunos alcanzan a más, llegar a las 16:30 a la facultad? ¿Van a alcanzar a...? a ver, lo que nosotros podemos hacer, Pablito, es que en vez de llegar media hora tarde, bueno, lleguen 10 minutos tarde, o sea, más no podemos hacer, Claro, porque si no nosotros, a ver, yo les dije, si nosotros empezamos a las 4, generalmente a las 7, salvo que sea un tema más largo, como que puede ser características geométricas, que ahora te explico, podemos estar terminando a las 7, no más de las 7. Ahora, si empezamos a las 5, ya se complica más para los tiempos que nos han dedicado a nosotros sí, para sí. el tener la clase. Por otro lado, no sé si te diste cuenta, pero yo no empecé hoy con la unidad temática número 5, atendiendo a que posiblemente si recuperamos la presencialidad, yo esa unidad temática prefiero darla en el aula. Viste que como está el círculo de Moore, está el círculo de LAN, esas cuestiones, es mejor darla en el aula que darla virtual, ¿no? Entonces salté esa unidad y empecé con la unidad 6. Total, no hay un hilo conductor No, entre las no, no, no hay 6. problema. No hay un hilo conductor, así que esto lo charlé con los estudiantes y por eso estamos dando las 6. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Esa sería la idea. Bueno, si no hay preguntas, nos tomaríamos unos 15 minutos de descanso y después terminamos con esta unidad. Y repito, por si Pablo se tiene que ir a otra reunión, nos estaríamos viendo el jueves que viene a las 4 de la tarde en el aula 15, primer piso del cuerpo aulas, y en el parcial entra el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3. Ya lo he dicho como 10 veces, pero bueno, la audiencia por ahí se va renovando. Sí, profe, disculpe. Le quería hablar con el profe Pablo Martín. Sí, lo está escuchando. Dele. Profe, le hago una pregunta. Yo porque todavía no he visto el video de la clase pasada, ¿no es cierto? Porque estaba estudiando por otra materia. A la carpeta de hasta el trabajo práctico 3. Yo se lo quería presentar, digamos, en PDF porque a los dibujos los hice en AutoCAD y después los pasamos al Word, digamos. Ujú. Y quería que él lo viera para saber si está bien, para no sacarle fotocopia, no hace que se lo presente el papel, me diga que está mal y tenga que sacarle de nuevo fotocopia. sí, mándemelo. Tiene mi Buenísimo, correo, así que sí, mándemelo, yo se lo reviso. buenísimo. Listo, profe. De última después le saco fotocopia y se lo doy, ¿no es cierto? Pero es Sí, después va a para tener que confirmar evitar la... gasto. Buenísimo, profe, muchas gracias. Todo lo que sea para evitar gastos, sí, háganlo, no se preocupen por eso, ¿ah? No hay problema. Bueno, estamos bien. Y una de las cosas que yo le dije, Pablo, que se tienen que poner contento, que van a conocer al ingeniero Sanchí, así que será bien, lo recibirán cordialmente allá en la facultad. Porque el ingeniero Sanchí, esto de la virtualidad no es muy amigable, así que no, ese día nos va a recibir allá. Pablo, yo no sé si vos recibiste los correos, pero yo entendí que todas Sí, las cátedras deberían ir a la presencialidad, ¿no? por lo que entendí yo, sí. Se Claro. levanta, o sea, no da la opción, digamos, No de da la levantar. opción de mantener, salvo, a ver, digo, aquellas cátedras que tengan muchos estudiantes tienen que volver a la presencialidad utilizando el sistema dual. O Claro, sea, exacto.
Claro, Por claro. eso Lo que pasa es que el digo, sistema dual, a ver, no es fácil. O sea, el sistema dual vos tenés que tener. Si no, claro. hay unas clases que me mostraron el otro día, mi hijo me mostraba una clase donde se le ve la panza del profesor, nada más, está la cámara puesta y se le ve el tipo escolar y se le ve el botón de la panza del profesor, una cosa que es bastante. Sí, no, tiene que haber o sea, un estudio de filmación, digamos, tiene que haber de alguna manera. Claro, es una cosa deprimente, digamos, la clase del tipo, la clase virtual, digamos, o sea, está dando clase y se trae la cámara en la panza del profesor, no era. Claro, entonces, bueno, vamos a tener que ir en estado a dar clases. Claro, y con la camisa limpia, digamos, Y ¿no? con la camisa limpia, claro. No, no se nos Este, tiene que salir los rollos por la... claro, claro, claro. Está bien. Sí, bueno, no, pero digo, si no está bien preparada la infraestructura para hacer eso, es complejo, es complejo. No es Bueno, fácil. según yo vi, no sé, habían implementado algunas aulas con el sistema dual, pero no sé, no tengo idea. Bueno, ahí lo que pensaba, lo que pedía era que cada uno tenía que pedirlo, llegado eventualmente el caso. Que no sé si Ujú. por ahí, por los 7 alumnos que quedan, no sé si se podrá hacer, pero es Yo tengo complicado. que, perdón, tengo que ir a abrir la puerta a una persona, estoy solo en casa con mi señora, así que bueno, yo me desconecto, nos juntamos de nuevo a las 17:30, perdón, de Pablito, vos que si querés seguir, pero yo tengo que ir a abrir la puerta a una Listo, no, señora. no, bueno, me quedo acá un minuto Bueno, si alguno tiene alguna duda, dale, anda a las tranquilo. 17:30 arrancamos, yo me conecto de nuevo para seguir con la clase, ¿ah? Ok. Perfecto. Gracias, No, gracias. bueno, me pueden ir enviando entonces, el que me va a mandar, mándemelo por correo y yo le pego una revisada, lo corregimos, así ya se queda tranquilo antes del parcial.
Bueno, muy bien, estamos nuevamente. Ciencia de la Tierra y Prevención de Desastres, en sus siglas NIP. Vamos entonces con la otra parte. ¿Están todos bien? Bueno. Sí. Ok, gracias. Vamos a activar entonces la grabación. Recording in progress. Bueno, la ley de Hooke es algo que ustedes también ya conocen de ciencia de los materiales y sobre eso no me voy a detener. Básicamente, el ángulo que forma el diagrama de tensión de formación se lo conoce como fundamentalmente módulo de elasticidad longitudinal, y mide fundamentalmente la relación entre la tangente de la tensión dividido la deformación. De ahí surge entonces el famoso módulo de elasticidad longitudinal, también conocido como módulo de Young, y esta es una característica habitualmente de todo material, una característica elástica que por supuesto depende del tipo de material, ¿no? Si es acero tendrá un módulo elástico, si es madera, si es hormigón, etc. Y aquí surge entonces la conocida ecuación que la tensión se puede medir a través del módulo de elasticidad longitudinal como el módulo E por épsilon. Bueno, evidentemente como la tensión también es la relación de N sobre área, de acuerdo a lo que ya hemos visto en apartados anteriores, ¿de acuerdo? Despejando de aquí el valor de la deformación, bueno, van a tener un valor de deformación expresado en términos de el esfuerzo axial y del módulo de elasticidad longitudinal. Y fíjense que aquí aparece como variable característica de la sección el área. Conocido, ¿se acuerdan que el valor de épsilon era delta L sobre L? Entonces pueden definir el valor de la deformación longitudinal, donde está dado el valor de A, que es la rigidez axial de la barra. En los apuntes tienen también lo que se llama trabajo interno de formación. Esto quedará para cuando rindan la materia. No es un tema que habitualmente nos estemos utilizando desde el punto de vista, yo diría, de trabajos prácticos. Pero bueno, el trabajo interno de formación en un diagrama de carga de formación siempre queda representado por la curva, en este caso, como estamos en rango elástico, quedaría definida por la curva que queda por debajo de el diagrama tensión de formación. Entonces, fíjense que el trabajo que ejecuta el sistema cuando se aplica una carga es igual a la carga por delta L sobre 2, ¿no? Es decir, de ahí viene la energía de deformación disipada en este proceso de carga de formación. Repito, es base por altura sobre 2. Conocido que el delta L tiene este valor, si ustedes lo reemplazan allí, tienen el valor de la energía de deformación puesta en términos de carga o bien puesto en términos de deformación. Sí. Este es un tema puramente teórico. Repito que no lo vamos a utilizar en primera fase, por lo menos en rango elástico, para nuestros análisis, pero bueno, es importante que ustedes lo sepan. Y el otro tema que sí es, yo diría, toma relevancia en la especialidad de ustedes, son los tubos de pared delgada. Estos tubos son muy utilizados en la ingeniería industrial y también en la ingeniería en petróleo, porque, bueno, ustedes habitualmente dentro de su especialidad generalmente transportan líquidos, transportan gases y lo hacen generalmente de un punto A a un punto B, que pueden ser a veces varios kilómetros, con una cierta presión. Es decir, que los tubos, fundamentalmente para poder garantizar el transporte
fundamentalmente del líquido o del gas, lo hacen, repito, con una determinada, yo diría, presión. Entonces, por eso toma relevancia este tema dentro de la especialidad, donde ustedes pueden ver un tubo, por supuesto, de una cierta longitud, ¿no? De una cierta longitud del tubo, sujeto a una presión interior, ¿no? Sujeto fundamentalmente a una presión interior. Si ustedes seccionan fundamentalmente el tubo de pared delgada, aquí ponemos en evidencia un poquito cuáles son los elementos que están en juego. N es la resultante de, llamémosle, si el tubo está sujeto a una presión en el medio diámetro, ¿de acuerdo? Y quien tiene que establecer el equilibrio es una serie de tensiones puestas o de fuerzas puestas a lo largo del labio, ¿no es cierto?, del tubo, cuya resultante es N. Entonces, en la parte de la parte central del dibujo tienen el tubo dibujado en perspectiva y en la parte derecha tienen la sección del tubo, donde se destaca que evidentemente estos tubos pueden tener longitudes a veces de metros, de varios kilómetros, por lo tanto lo vamos a hacer para una longitud A definida, que puede ser 1 metro de longitud, etc. O bien, y el espesor, también el tubo, es otro parámetro que caracteriza a esta sección. Entonces, repito, el medio tubo está sujeto fundamentalmente a una tensión, a una presión interior, y es equilibrada por el valor de N. Fíjense aquí entonces que un elemento diferencial presión, ¿no es cierto?, es la presión actuando en un diferencial área, ¿no? Es decir, el área está dada por el arco del tubo multiplicado por la longitud A. Entonces, fíjense, es R diferencial tita, es la longitud del arco multiplicado por A, me da el área en el cual está aplicada esa presión. Entonces, vamos a hacer sumatoria de Fx. Fíjense, si ustedes hacen sumatoria de Fx en esta ecuación, N y N está en el sentido de I, las que tienen componente en la dirección del eje X es la componente horizontal, ¿sí? La componente horizontal de la presión. Pero esta componente horizontal en realidad se anula, ¿no es cierto?, con su simétrica que está actuando en la otra dirección, por lo tanto, desde ese punto de vista, se anula. Por eso es que la sumatoria de las Fx, que está dada como la integral del diferencial presión por coseno de tita, es igual a 0. O sea, no tiene componente en esa dirección. La que sí tiene componente es evidentemente la dirección en I, porque siempre es vertical, ¿no? Siempre tiene la dirección vertical. Entonces, allí tienen, es 2 veces el esfuerzo normal menos la integral entre, voy a ponerlo aquí, entre, pónganle, no sé, si quieren, entre 0 y 180 grados, ¿de acuerdo? Entre 0 y 180 grados, esos serían los límites de la integral del diferencial P por el seno. Ahora, yo puedo cambiar los límites de integración y hacerlo desde 0 a 90 grados. ¿No? Hacerlo desde 0 a 90 grados. En ese caso, tengo que poner aquí un 2. ¿De qué? Entonces, reemplazan el diferencial P por su igual, que es este valor que tienen aquí, y resuelven el valor de la integral, y van a llegar de que el esfuerzo normal obtenido de esta ecuación es igual a la presión por la longitud A por el diámetro dividido 2. Entonces, yo voy a definir un tipo de tensión, la tensión circunferencial, que es la tensión dada por la fuerza normal. Fíjense dónde está actuando la fuerza normal. ¿Cuál es el área que resiste esta fuerza normal? La longitud A y el espesor E. Entonces, es el espesor E y la longitud A. Reemplazo el N por su igual y llego a que la tensión circunferencial es la presión por el diámetro dividido 2 veces E. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la tensión generada
en el tubo en la dirección de la circunferencia, lo voy a dibujar aquí porque, bueno, ahora en la diapositiva que sigue, esta tensión, en la tensión circunferencial, en la dirección de la circunferencia, tiene este valor. Es la presión que está actuando en el interior del tubo por el diámetro del tubo, dividido 2 veces el espesor. Estos tubos se analizan también en sentido longitudinal, porque si están sujetos a presión, indudablemente están cerrados. Entonces, ¿qué pasa en sentido longitudinal? Bueno, en sentido longitudinal yo tengo, en definitiva, una presión actuando, llamémosle, en una tapa de fondo, porque son tubos cerrados. En esta tapa de fondo yo voy a tener como resultante, como equilibrante, fuercitas aplicado en todo el perímetro del tubo, cuya resultante es N. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio me indica que la presión actuando en el fondo menos el normal es igual a 0. Esa es la ecuación de equilibrio, ¿no? O que P tiene que ser igual a N. Ahora bien, la presión actuando aquí en el fondo, ¿de acuerdo? La presión actuando aquí en el fondo es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Fíjense que es el área por una presión. ¿Qué unidad obtiene? El área es centímetro cuadrado y la presión es kilonewton sobre centímetro cuadrado, es decir, que me da como unidad kilonewton. Mientras que el normal, el N, es una tensión longitudinal, estoy multiplicando una tensión por un área. ¿Y cuál es el área? Pi por diámetro, que es el diámetro del tubo, el perímetro del tubo multiplicado por el espesor. Entonces, bueno, acá igualo ambas expresiones y llego a que la tensión longitudinal es pi por diámetro sobre 4e. Entonces, vuelvo a dibujar el elemento diferencial. En sentido de la circunferencia, yo tenía como tensión la tensión circunferencial, y en sentido longitudinal, ¿no es cierto?, tengo la tensión longitudinal. A ver cómo es la otra diapositiva. Bueno, acá lo tiene. Entonces, pregunta para los que me están siguiendo con la clase. Si yo miro la expresión de la tensión circunferencial y miro la expresión de la tensión longitudinal, según ustedes, repito lo que me están siguiendo en la clase, aquí está de nuevo el dibujito, ¿cuál es mayor? Ninguna respuesta. Bueno, indudablemente la mayor es la tensión circunferencial porque está dividido por 2. Por lo tanto, esta no tiene un significado desde el punto de vista de la resistencia del material y yo tendré que aplicar siempre esta ecuación. Dicho esto, entonces, en la materia también al final van a encontrar qué pasa cuando hay diferencias de temperatura. Cuando ustedes tienen diferencia de temperatura, se produce una tensión asociada fundamentalmente al delta temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes tienen una placa, y aquí tienen una temperatura de menos 10 grados, y aquí tienen interiormente una temperatura de 20 grados, debido fundamentalmente a este delta T, en esta placa se produce una tensión que es función de la diferencia de temperatura, del coeficiente de dilatación térmica y del módulo elástico longitudinal del material. Entonces, dicho esto, entonces, con todos estos elementos, repito, la unidad temática no tiene trabajo práctico, pero sí nos va a permitir utilizar todos estos conceptos que hemos visto aquí en la segunda parte de la materia, fundamentalmente utilizar el concepto de tensiones. Y siempre
estas tensiones las vamos a comparar con la tensión admisible del material. Dejo ahora un espacio por si alguno quiere hacer alguna pregunta, pero prácticamente ese es el contenido de la unidad temática número 6. No sé si alguno tiene consultas sobre lo que hemos visto. De lo contrario, la clase de hoy queda con esto finalizada, por lo cual me parecía oportuno dar este tema en vez de la unidad temática número 5, que no es complicada, pero es un poquito más larga, y prefiero darla con otro apoyo didáctico en el aula, quizás sea mucho más conveniente. Profe, al no tener práctica, ¿en el final se toma la teoría de esto o cómo se evalúa? Y en un final generalmente le podemos hacer algunas preguntas conceptuales relacionadas con este tema, sí. Perfecto. Sí, sí. De todas maneras, mire, no nos preocupa eso porque muchos de los temas que estamos viendo aquí, fundamentalmente el concepto de tensiones, lo aplicamos fuertemente cuando veamos cómo diseñar un elemento que está sujeto a tracción, cómo cuando está a compresión, cómo cuando tiene momento flector, cuando tiene momento torsor, y vamos a utilizar todos estos conceptos, como que en esta unidad temática lo que hemos visto son definiciones que nos van a permitir contar con herramientas para poder utilizarla en las unidades temáticas siguientes que vienen más adelante. Excelente. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, quedamos liberados y nos vemos el jueves. Profe, dijo que no había TP6 de este, ¿no es cierto? Esto igual lo vamos a utilizar más adelante, ¿no es cierto? Sí, esto lo vamos a utilizar en el trabajo práctico número 8. Sí, después del trabajo práctico número 5 viene el trabajo práctico número 6, que no se correlaciona con la unidad temática, que es flexión. Ya ahí vamos a empezar a utilizar algunos de estos conceptos. Bueno, profe, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Que sigan.